señales de un verdadero cristiano. No las voy a mencionar todas porque serían muchas, pero mencionaré las que el Señor me permita y el tiempo nos dé. Señales de un verdadero cristiano. Y sí que es necesario pensar en esto, estudiar y escudriñar sobre el tema. Pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿seremos un verdadero cristiano? En las señales que cada uno da, lo que en realidad puede identificar si en realidad somos verdaderos o no. Pero hay una gran necesidad hoy. Es un trabajo indispensable hoy, porque cada uno se esfuerce por tener las señales, por tener los rasgos de ser un verdadero cristiano. Porque recuerde, amados, Cristo está pronto a venir por su iglesia. ¿Y sabe quién se va con él? El verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios. Muchos pueden profesar fe, muchas personas pueden ir a un templo, pueden orar inclusive, pero yo creo, amados, que lo más triste, lo más lamentable, lo más doloroso es una persona que estuvo en la iglesia, que quizás cantó con nosotros, que levantó las manos con nosotros, que leyó la palabra con nosotros, que oró aún ahí, pero se quedó en el momento del rapto de la iglesia. Y se quedó porque no era un cristiano auténtico. Entonces esforcémonos porque nosotros seamos cristianos verdaderos. Amén. No solo de nombre, sino que seamos cristianos de verdad. El cristiano verdadero, el primer rasgo, la primera señal que da es su verdadera conversión. Allí es el primer paso. Una persona que se ha convertido de verdad. Eso significa que ha nacido de nuevo. Y en este pasaje que hemos tomado de la palabra, podemos ver a dos personajes, dos hombres. Y los podemos ver en el momento de su conversión. Estoy hablando de Felipe y Natanael. Felipe se convirtió con una evangelización un poco sencilla, pero se convirtió de verdad. El versículo 43 del pasaje dice que Jesús lo encontró y le dijo: sígueme. Y eso bastó, eso fue suficiente. Felipe se convierte de inmediato al Señor solo con una palabra sencilla. Pero ¿cómo sabe una persona que de verdad se convirtió? Mire, Jesús va caminando, no sé si usted está cogiendo ya la idea, y se encuentra un hombre que se llama Felipe y le dice: Felipe, sígueme. Y de inmediato Felipe tomó la decisión y dijo: listo, maestro, con usted voy, para allá es que vamos. Y siguió con Jesús. Creo que nosotros un día levantamos nuestra mano diciendo: acepto al Señor como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Los que estamos aquí lo hemos hecho. Si alguno no lo ha hecho de verdad, hoy es el momento, hoy es la oportunidad para que lo haga. Amén. Aceptar a Cristo de verdad. ¿Y cuál es la señal de que uno acepta a Cristo de verdad? La vemos en Felipe, porque después la vamos a ver en Natanael también, pero en Felipe la vemos por esta razón. Él acepta a Cristo. Cristo le dice: sígueme, y él no puso objeciones, dijo: está bien, porque el texto siguiente dice que de inmediato siguió a Jesús. Pero algo maravilloso que podemos encontrar aquí es que de inmediato se despertó en Felipe algo que se despierta en un verdadero convertido, y fue el amor por los no convertidos. De inmediato encontró a otro y le compartió el mensaje del Señor. El versículo 45, quiero que usted vaya conmigo allá a la palabra, y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ya había en Felipe un mensaje evangelizador, ¿verdad? El verdadero cristiano convertido, la primera señal es que se convierte. Número uno, lo dije, se convierte de verdad. Y número dos, de inmediato comienza a evangelizar. Amén. ¿Qué tanto somos nosotros buenos evangelizando? Hablándole a otros de Dios, hablándole a otros de la palabra, porque esa es una señal, recuérdenlo.
entre otras, ¿no? Voy a mencionar algunas. Y algunas deben estar en usted. Si es esta, lo bendigo en el nombre del Señor. Si en usted está el deseo del evangelismo, si en usted está el deseo de compartirle a otros, los de su casa son los primeros en los que hay que compartirle. Pero también el vecino, también el amigo. Hay que tomarnos la molestia de compartirle del Señor y decirle, oye, yo conocí a Jesús. Es lo que vemos aquí en Felipe, ¿verdad? Le testifica a Natanael y le dice, yo conocí a Jesús, yo conocí a uno de quien está escrito, de quien se habló en la palabra de la profecía, de que vendría un rey, de que vendría un salvador. Ahora está presentando a Jesús. Aquí lo vemos en el ministerio del evangelismo. Ahora él le habla a Natanael, y Natanael tenía un concepto, como cualquier persona que no ha recibido a Cristo puede tener su propio concepto, su propia idea. El versículo dice que Natanael responde con algo un poco incómodo, ¿no? Como que no se sentía bien, como que no estaba de acuerdo. Verso 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué Natanael hace esa objeción? ¿Por qué él habla y pregunta de esta manera? Es que Natanael tenía un concepto, y el concepto de él era esperar al Mesías. Amén. Pero notemos algo en el versículo anterior, para que comprendamos mejor la palabra. Amén. El verso 45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿cierto? Entonces significa que Natanael conocía un poco de la ley, conocía un poco de la historia pasada. Podemos entender que conocía la ley mosaica propiamente, conocía la palabra de los profetas. Entonces él estaba esperando que el que viniera de acuerdo a la línea mesiánica, y no estaba equivocado en eso. Pero al estarlo esperando de esa manera, entonces había una idea que a veces es creada en muchas personas, y era esperar al rey, esperar al Salvador, pero de acuerdo a su concepto, de acuerdo a su ideología. Y de acuerdo a su ideología, es notable y fácil de entender que quizás Natanael esperaba a Jesús, esperaba al Salvador de una de las ciudades más reconocidas de Israel. En este sentido, ¿cuál sería la ciudad más adecuada para que de ahí viniera el Salvador? Jerusalén. Era la capital, es la capital de Israel, es la ciudad de Dios, es la ciudad predilecta. Entonces era notable que Natanael esperara y dijera, bueno, pues entonces de allí debe venir el Salvador, de la mejor ciudad, de la mejor gente, del mejor pueblo. Pero mire qué sorpresa, Felipe le dijo que venía era de Nazaret. Y mirando estos pueblos, estas ciudades en la geografía, resulta que Nazaret es no una ciudad, sino un pueblito pequeño. Y para la época no se le decía ni siquiera pueblito, se le decía pueblucho. No sé si usted ha oído esos términos. ¿Lo ha oído? Amén, amén. Cuando a uno le hablan de un pueblo y uno se va con la expectativa de que va a encontrar un pueblo no, pero va y encuentra unas 3 casitas, ¿cierto? Uno se desilusiona y dice, ¿y de ese pueblo es que me hablaba? ¿Y cómo se va uno de ahí diciendo? Eso es un pueblucho, ¿cierto? Son unas 3 casas. Pues algo parecido era Nazaret, era un pueblito insignificante, un puntico en el mapa que quizás ni aparecía. Entonces Natanael dice, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora Nazaret estaba marginada, como algo sin ningún valor. Pero aquí está uno de los privilegios grandes, uno de los cumplimientos grandes proféticos. El Señor escoge al pueblo de Israel y desde esa época le dice, eres el más insignificante de todos los pueblos. ¿Se acuerdan que lo dice en Deuteronomio capítulo 7? Y los he escogido no por ser más que otros, los he escogido porque así ha sido mi gracia, mi amor hacia ustedes. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor habla y dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo pequeño, lo insignificante, Dios lo escoge
para avergonzar a lo grande. No sé si ya usted aquí se comienza a identificar con un panorama grande. Se lo voy a ampliar de esta manera. Si a una persona le presentan un Salvador que ha venido de la ciudad más populosa del mundo, le hablan de una doctrina del concilio más grande de la tierra, es fácil creer, ¿cierto? Porque uno dice, pero si son tantos deben tener la razón. Pero no siempre los que son muchos tienen la razón. No porque son muchos la tienen. ¿De acuerdo? Porque puede que muchos tengan la razón, pero eso no quiere decir que Dios le dé la razón a muchos. No sé si me entiende esta frase, no quiero confundirlos. Dios tiene su propia posición, su propia palabra. Y el concepto de la doctrina es creerle a Dios aunque los muchos no lo crean. Pensar hoy en una religión populosa, en una religión grande, en una religión de renombre en la tierra, y mencionarlo como algunos lo pueden mencionar, que es la madre iglesia, y mirar la populosa, la grande, la más nombrada, la que tan pronto va llegando uno a una ciudad ya la ve, ¿cierto? Cualquiera puede pensar, pues esa es la razón, esa es la verdad, porque esa es la grande. Pues ahí nos podemos equivocar. Ese era el pensamiento de Natanael. Él ponía la mirada, era en lo grande, en lo populoso, pero no estaba allí, estaba equivocado. Resulta que la salvación venía de algo pequeño, de algo insignificante. Y esto cuadra muy bien, amados, con el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él fue ridiculizado, Él fue puesto en vergüenza, Él fue abofeteado, maltratado. ¿Quién podía imaginar que ese personaje que aún estaba mezclado allí, metido en medio de dos malhechores, ¿se acuerdan? Que a Cristo lo colocan para ridiculizarlo, lo colocan en medio de dos malhechores, en medio de dos ladrones. ¿Qué mente humana podía entender y descifrar ese enigma? Pero este insignificante, aparentemente humillado, aparentemente pisoteado, estaba siendo el escogido de Dios, el llamado por Dios para que fuera el autor del programa más grande del universo, que era el programa de la salvación del hombre, la salvación de las almas. Y esto nos alienta y esto nos fortalece, porque a veces nos sentimos muy pequeños, nos sentimos que somos los menos, que quizás somos la iglesia más pequeña de la ciudad, que somos la iglesia que ni siquiera suena en el entorno en el que vivimos, y eso alcanza a frustrar el pensamiento de algunos. Pero no por eso no vamos a ser verdaderos cristianos, hijos de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos cumpliendo el propósito de Dios, si entendemos el paso de la conversión y arde en nosotros el llamado de Dios, ya tenemos el primer paso para ser verdaderos cristianos. Así no pertenezcamos a la iglesia más grande. Así que no se preocupe por eso. Así no pertenezca a la iglesia más grande de la ciudad, puede que sea la más pequeña. Amén. ¿Cuánto me pueden decir un amén a esto? Gloria al nombre del Señor. Felipe utiliza un lenguaje muy sencillo. Cuando Natanael se le opone, le dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Era como para que Felipe hubiera entrado ahí en polémica, ¿no? A discutir, a convencerlo. Pero miren la forma de evangelismo. Algo hermoso que yo encuentro en el versículo es que dice, y Felipe le dijo, ve y ve. Tan sencillito en evangelización, ¿verdad? Aquí le estoy dando clase de evangelismo. Usted le puede hablar a alguien de Dios y esa persona se le opone, esa persona no le cree. Dígale usted, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve, venga y convénzale por usted mismo, acompáñenos a un culto. ¿Sí me está entendiendo? Sencillo, ese es el evangelismo. Usted se encuentra una persona, si usted quiere que esa persona se convierta, invítelo a un culto, tráigalo. Que el trabajo de nosotros es traerlo y el trabajo de Dios es cambiarlo y transformarlo. Si lo ponemos en el lugar correcto. Pues esto convence a Natanael cuando Felipe le dice ven y ve, o sea, un evangelismo fácil.
Ahora, ¿por qué Felipe, utiliza este evangelismo tan sencillo? Porque a él lo evangelizaron de la misma forma. El mismo Jesús se le presentó y no se puso a darle un discurso de 3 horas. Simplemente le dijo, sígueme. Y punto. Pero era la voz de Dios, era la palabra de Dios. Ahora usted encuentra a alguien en el camino y le dice, oye, acompáñeme al culto. Lo invito. Y él bastaría. Pero ¿sabe por qué no somos a veces buenos evangelizadores? Porque hasta nosotros mismos a veces tenemos pereza para ir al culto. ¿Cierto? Entonces, si no estamos muy convencidos nosotros, pues es difícil que convenzamos a otro. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero si usted está muy convencido que cuando usted viene a la casa de Dios, usted es bendecido, que para usted ir a la casa de Dios es algo grandioso. No sé cuántos comparten esto conmigo. Amén. Algo que usted debe moverlo, es lo que debe mover a un cristiano. El gozo grande de ir a la casa de Dios. Si a usted esto lo mueve, ya tiene otra señal: eres un verdadero hijo de Dios. Si usted lo mueve de verdad ir a la casa de Dios, ya que es para el culto, usted se siente feliz, ese día amanece contento. Y le quiero decir, eso no significa que el desánimo no lo golpee, porque el diablo nos ataca. Pero por encima de esos desánimos, por en medio de tantas dificultades y adversidades, nosotros queremos ir porque nos gusta estar en la presencia de Dios. Entonces, si hay esa motivación, yo me alegro por eso, porque entonces eso significa que de verdad amamos a Dios, que de verdad somos verdaderos cristianos. Entonces usted viene a la iglesia porque está convencido. No dudo que usted pueda convencer a otros. Sencillo, usted dirá, pero yo no sé evangelizarlo. Dígale como le dijo Felipe a Natanael: ven y ven, venga y convenza, venga al culto, lo invito. Y el otro se va a sentir convencido y va a venir. Miren que Natanael accedió y vino. Y lo importante era traerlo para que Jesús lo viera. Usted trae a un pecador aquí y Jesús lo está viendo y el Señor se encarga de hacer el trabajo. El versículo dice que cuando Jesús lo vio, algo sorprendente aquí es que Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y de ahí tomé este tema. Era verdad lo que Jesús estaba diciendo. Natanael era verdaderamente un hombre judío de la nación de Israel. Guardaba las leyes mesiánicas, estaba en la línea esperando al Salvador. O sea, tenía muchas cosas buenas hasta aquí. Y Jesús lo identifica y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta palabra la podemos hoy utilizar como para enfocar el tema que le estoy hablando. Que Jesús pueda decir de usted y pueda decir de mí: he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. No sé si me entiende. O se lo vuelvo a explicar. ¿Sí entendimos eso? Que Jesús nos mire hoy. De hecho lo está haciendo, porque usted está aquí y los ojos del Señor están abiertos hacia usted. Y solo Él conoce su corazón. Solo Él conoce sus pensamientos. Pero Él, que lo sabe todo, puede enfocar la mirada hacia usted y decir: he aquí un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño. Si Jesús puede decir eso de usted, si usted se siente feliz y tranquilo de que Jesús pueda decir eso de usted, usted es un verdadero cristiano. Pero si esta palabra en cambio lo quema un poquito a usted, y usted dice: uy, si el pastor supiera que yo ya en este mes de diciembre me pegué la primera borrachera. Ah, no, si usted ya me pegó la primera, se lo digo con toda verdad, usted no es un verdadero cristiano. En usted hay engaño. Si usted se esconde a solas a mirar pornografía, en usted hay engaño. Usted no es un verdadero cristiano. Si usted está enamorado de su vecina y esa no es su esposa, en usted hay engaño, aunque su esposa no sepa, su verdadera esposa. Aunque sus hijos no sepan el engaño que usted hace, la doble vida que lleva. Pero si usted lleva una doble vida, en usted hay engaño. Y lo que Jesús dijo fue lo otro: un verdadero en el cual no había engaño. ¿Eso lo sabe usted? Entonces, ¿cómo está su corazón delante del Señor? No delante del pastor. Yo le pudiera ver su corazón, le ayudaría para echarle ahí la limpiadita con la palabra. Pero bueno, desde aquí le ayudo con la enseñanza de hoy. Amén.
Porque hay que examinarnos, hay que mirar nuestra condición de vida, cómo estamos, cómo somos, cómo pensamos, qué pensamientos tenemos, ¿son pensamientos buenos o son pensamientos impuros? Porque hay hombres, con todo respeto, no, aquí ojalá no haya ninguno de esos, que si a una escoba le colocan faldas, él ya siente pensamientos morbosos. Oye, toda mujer que ve ya lo hace pensar mal. Eso significa que su mente no está muy limpia, que digamos. Y ese pensamiento nació del corazón. Y si hay pensamientos impuros, si hay acciones incorrectas, si hay mentiras. ¿Sabe usted que hay un proverbio que dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma? ¿Y sabe usted cuál es la séptima? Entre las 6 cosas que Dios aborrece, ¿sabe cuál es la séptima? Las mentiras, el labio que habla engaño. Y sabe que la mentira fue un programa que el diablo inventó para hacer que toda persona quede bien, porque uno con una mentira arregló todo el asunto. Aparentemente quedó bien, ¿verdad? Un hombre le falla a la esposa y con una mentira la arregló y ahí la quedó contenta. Ah, bueno, no hay problema. Viceversa, ella con él también. Cometió el error, cometió la falta y con una mentira. Hasta los niños, desde chiquiticos aprenden a eso. Nadie los enseña, ¿cierto? Pero hacen el daño en la casa y yo no supe. Parten el vaso y lo meten debajo de la cama para que no encuentren el daño y cuando lo encuentran, bueno, ¿y quién partió el vaso? Yo no sé. Y juran y lloran y hasta se revuelcan diciendo que no supieron quién fue. Arreglaron el asunto. Es una enfermedad que hay en el ser humano, ¿verdad? Algo que está ahí. Pero aquí el Señor está hablando de uno que es verdadero, en el cual no hay engaño. Y en esta mañana el Señor nos está aquí mirando con sus ojos que traspasan. Y Él está mirando su corazón y está mirando su condición. Y de alguno podrá decir el Señor y señalarlo y decir: he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Pero de otro, ¿qué tal que el Señor lo señale y diga: él se cree que es un verdadero, pero en él hay engaño? Usted y yo estamos hoy al descubierto de los ojos del Señor. ¿Qué estamos planeando ahorita para la Navidad? El Señor lo sabe. Si estamos planeando como buenos cristianos guardarnos del mundo, no dejarnos corromper, no dejarnos contaminar, como el profeta Daniel, proponer en su corazón no contaminarnos con la inmundicia y maldad del mundo. O si alguien está armando el plan, no, al 24 para el 31 ya tengo planes. Bueno, ojalá sean planes buenos, que no sean de estos otros, que puede que nadie sepa, nadie lo ve, pero el Señor sí te está viendo, el Señor lo sabe todo. Pero aquí hay algo, en Natanael hay algo que es lo que espero que esté en usted y en mí. Verso 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Él se sintió descubierto, como usted y yo no estamos descubiertos hoy. ¿De dónde me conoces? Qué bonita pregunta, ¿no? Respondió Jesús y le dijo: yo te conozco desde siempre. Desde antes que Felipe te llamara, yo ya sé quién era usted. Gloria a Dios. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y se ha dado esta aplicación y es correcta, que había un árbol de higuera y Natanael se metía ya debajo de la higuera, a la sombra de la higuera. ¿Sí me hago entender? Y Jesús lo veía. Amén. Pero yo creo y he encontrado un acuerdo en unos contextos de la palabra, porque el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Yo ya conocía su vida, yo conozco su pasado, yo conozco usted quién es. Y qué importante que una persona esté convencida de que el Señor le conoce todo de usted, su pasado, su presente y aún el futuro. El Señor lo conoce. Y aquí el Señor está hablando de Natanael y dice: desde antes yo te conozco, yo sé quién eres, desde que estabas allá debajo de la higuera.
Pero le traigo a la memoria algo, una de las preguntas que anoche hubieron en el programa de los jóvenes. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Ellos fallaron, ellos cometieron un error, ellos cometieron una falta. Y si bien nos damos cuenta desde ese momento que Adán y Eva pecan, toman una de las acciones que la mayoría de humanos han seguido, y es correr y esconderse, querer ocultar el pecado, ocultar la culpa. Pero dice el texto sagrado que ellos fueron y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Lo han leído, ¿verdad? Ellos se cubrieron con hojas de higuera. Las hojas de higuera hablan de algo falso, de algo ficticio, algo que no tapa la falta. Y es lo que muchas veces el ser humano quiere hacer, aún delante del Señor, justificarse delante de Dios. Delante del Señor no hay justificación que valga. Nosotros somos justificados, pero en la justicia de Cristo. Amén. Por eso el profeta Isaías dijo que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Uno puede decirle al Señor y justificarse como dijo alguien. Póngale cuidado bien lo que le voy a contar. Pues eso fue por allá en el Cauca, no fue por aquí, para que no malinterpreten. Un hermanito por allá hizo tremenda borrachera, tremenda descabriada, y después dijo: es que el Señor no me guardó. ¿Cómo lo ven? Esa fue la excusa o disculpa que él presentó a la iglesia. Yo pequé porque el Señor no me guardó. O sea que pecó por culpa de quién. Dios tuvo la culpa. Claro, el Señor no lo guardó. Él fue y pidió la cerveza y se la tomó, y el Señor no hizo nada. Entonces una persona puede pecar y puede decir: no, pues yo estaba esperando que el Señor me guardara, pero no me guardó, pues ni modo. Mi hermano, eso es taparse con una hoja de higuera. Eso es presentar la excusa o disculpa más ridícula que pueda encontrar. Porque es que del pecado ya tenemos que guardarnos en nosotros. El verdadero cristiano que da una señal de verdadero hijo de Dios se guarda del pecado, se cuida. ¿Usted cree que uno dura por años? Me gustó una palabra que dijo un día aquí el hermano Elke. Porque yo digo estas palabras. A veces la gente cree: no, es que para el pastor le queda muy fácil ser buen cristiano, porque él, claro, él es más fuerte que todos. Y el hermano, él quien escuchó y interpretó esta palabra, y dice: yo no estoy de acuerdo en eso. Y es muy cierto. Resulta que los ataques y las luchas para un hombre de Dios son más fuertes y más duras que para un cristiano de banca. Porque hay un texto en la palabra que dice: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces los ataques que el diablo nos coloca son más grandes. Pero ¿por qué no derriba a un verdadero hombre de Dios? ¿Será porque Dios nos guarda? Sí, pudiéramos decir sí, pero aquí entra nuestra práctica como hijos de Dios. Es que nosotros tenemos la gran responsabilidad de guardarnos. El diablo nos pone la tentación y uno tiene que huir. La palabra dice: el avisado ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Han leído los proverbios que dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Despierta mi espíritu, saciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti.